Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Clara Muñoz, tengo 31 años y vivo sola, desde hace 4 años, en una casa rústica a las afueras de Cangas de Onís, en Asturias. La heredé de mis abuelos, y aunque al principio pensé que solo estaría aquí una temporada, terminé quedándome. Hay algo en esta tierra verde, en los silencios del bosque, en el olor a leña y humedad, que me da paz. Trabajo desde casa como ilustradora de libros infantiles. Mis días son tranquilos, algo monótonos. Por la mañana dibujo, por la tarde paseo por el sendero que bordea el río Sella. A veces, hablo con algún turista perdido o con el panadero que pasa una vez por semana. No me quejo. Me gusta estar sola. Me acostumbré a que nadie interrumpa mis pensamientos. Pero esa noche, algo cambió. Era una tormenta de las que parecen desgarrar el cielo. El viento sacudía los postigos, los árboles crujían como si fueran a quebrarse, y la lluvia golpeaba con furia los cristales. Me había envuelto en una manta y tomaba té caliente cuando escuché 3 golpes fuertes en la puerta principal. Me congelé. Nadie viene hasta aquí sin avisar. Me acerqué en silencio, sin encender la luz del porche. Miré por la rendija de la cortina. Una silueta masculina, empapada, temblando, con una mochila colgando del hombro. Tenía sangre en la camisa, justo en el brazo. ¿Hola?, dijo, apenas audible por el sonido de la lluvia. Por favor, solo necesito un lugar donde esperar a que pase la tormenta. Mi instinto me gritaba, no lo abras. Pero algo en su voz, no sé si era desesperación o cansancio, me hizo girar la llave y abrir. El hombre bajó la mirada cuando le abrí. Parecía derrotado. Entró despacio, mojando el suelo de madera con cada paso. ¿Está herido?, pregunté, intentando sonar firme. No es grave. Solo un rasguño. Gracias, por dejarme entrar. No me dijo su nombre. Tampoco pregunté el suyo. Le di una toalla, una manta seca y algo de agua. Le preparé té. Se sentó en el sofá, sin quitarse la chaqueta, con los ojos fijos en la chimenea que apenas empezaba a encender. Yo lo observaba de reojo. Alto, delgado, de rostro serio y barba de unos días. No parecía un vagabundo ni un turista perdido. Había algo, entrenado en la forma en que miraba cada rincón. Como si evaluara salidas, puntos ciegos. Pasaron 15 minutos sin que ninguno dijera una palabra. Luego, sin mirarme, murmuró. Si quiere que me vaya, lo entiendo. Solo necesitaba resguardarme un momento. No. Está bien. Afuera es peligroso esta noche. Puede quedarse. Solo, no me mienta. Él asintió, pero no añadió nada. Al cabo de una hora, subí a dejarle una almohada y una manta más gruesa. Al volver al salón, él ya dormía, o al menos lo fingía. Entonces vi algo. Su mochila estaba abierta. Una parte del contenido había quedado a la vista. Entre ropa mojada y una linterna, sobresalía algo metálico. Me acerqué. Era una placa militar vieja. Con su nombre grabado. Un nombre diferente al que me había dicho. Tragué saliva. Me aparté despacio y subí a mi habitación, con el corazón golpeando el pecho como si fuera a explotar. ¿A quién había dejado entrar en mi casa? No dormí bien esa noche. Cada crujido de la casa, cada golpe del viento contra las ventanas, me mantenía en alerta. Pensaba en el hombre dormido en mi salón, en su mochila abierta, en la placa metálica con un nombre distinto al que me había dicho. Por la mañana, bajé despacio, con una taza de café en las manos. Lo encontré sentado junto a la ventana, observando el bosque como si esperara algo. ¿Dormiste bien?, pregunté, tratando de sonar natural. Mejor de lo que esperaba, respondió, sin apartar la vista del exterior. Se notaba más sereno que la noche anterior, aunque sus ojos seguían siendo los de alguien que no bajaba nunca la guardia. Voy a preparar algo de desayuno. ¿Tienes hambre?,
Asintió. Solo entonces noté que tenía la chaqueta limpia, el brazo vendado con una de mis gasas y que sus botas estaban en la entrada, perfectamente alineadas. Mientras cocinaba unos huevos, no podía dejar de pensar en lo que había visto. El nombre en la placa, Álvaro Serrano. Pero él me había dicho que se llamaba Sergio. Cuando nos sentamos a comer, no aguanté más. ¿Por qué tu mochila tiene una placa con otro nombre? Solté, de golpe. Él se quedó inmóvil. Luego dejó el tenedor y me miró con seriedad. Porque Sergio no existe. No para mí. Es solo un nombre que uso cuando tengo que desaparecer. ¿Eres militar? Lo fui. ¿Y ahora? Guardó silencio. Tomó aire. Lo soltó lentamente. No soy un criminal, Clara. Pero me buscan. Fui parte de una unidad especial. Misiones fuera del país, cosas que la mayoría nunca llega a conocer. Hace 3 meses, algo salió mal. Me culparon de algo que no hice. Y desde entonces, estoy huyendo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si creerle. Pero su voz no temblaba, sus ojos no esquivaban los míos. Había una mezcla de tristeza y cansancio en su expresión que me tocó por dentro. ¿Y por qué aquí? Pregunté. Porque este lugar está lejos de todo. Y porque no pensé que alguien como tú pudiera abrirme la puerta. No supe qué decir. Me levanté a lavar los platos solo para hacer algo con las manos. Él se quedó sentado, mirándome en silencio. Durante el resto del día, no hablamos más del tema. Le di una muda de ropa de mi primo que había dejado años atrás, y salió a ayudarme en el jardín, como si fuera una visita cualquiera. Cortó leña, reparó un viejo canalón de lluvia, incluso arregló la puerta del cobertizo. Por momentos, me olvidaba de quién era. Me sorprendía escuchando su risa, seca, discreta, cuando mi gato saltaba sobre su espalda. Me sorprendía a mí misma deseando que no se fuera tan pronto. Esa noche, mientras le preparaba una cena sencilla, se acercó a la cocina y dijo en voz baja: «Gracias. Por no preguntarme más de lo necesario. Y por no tenerme miedo». Levanté la vista. «Tengo miedo, Álvaro. Pero no de ti. Tengo miedo de lo que esto pueda significar». Asintió, con una expresión que no supe leer. Después se apartó, respetando la distancia. Justo cuando terminábamos de cenar, escuchamos el sonido de un coche que se detenía fuera de la casa. Álvaro se tensó. Su cuerpo entero cambió. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la ventana. Una patrulla. Guardia Civil. ¿Qué? ¿Aquí? Me levanté de golpe. Tranquila. Baja las luces. Quédate donde estés. Me deslicé hasta la entrada mientras él se movía por la casa con una rapidez impresionante, como si conociera cada rincón. En menos de un minuto, desapareció por la puerta trasera. Tocaron la puerta. 2 golpes secos. «Señorita, buenas noches. Guardia Civil. ¿Podemos hablar con usted?» Abrí con el corazón en la garganta. 2 agentes me miraron con cortesía. «Estamos buscando a un individuo que podría estar en esta zona. ¿Ha visto a alguien extraño últimamente?» Mentí. No me tembló la voz. Les ofrecí un vaso de agua, como buena asturiana. Dijeron que era solo una visita rutinaria y se marcharon. Cerré la puerta, me apoyé en ella y respiré hondo. No sabía qué estaba haciendo. No entendía qué estaba sintiendo. Pero cuando salí al jardín trasero y lo vi, bajo la lluvia, con la mochila a medio cerrar y la mirada hacia el bosque, supe que no podía dejarlo solo. Álvaro no volvió a entrar en casa esa noche. Después de que la Guardia Civil se marchó, lo busqué por el jardín con una linterna, mojándome bajo una lluvia fina que seguía cayendo como si el cielo no quisiera dejar de llorar. Lo encontré sentado detrás del cobertizo, con la capucha puesta, la mochila entre las piernas y la mirada perdida en la oscuridad. «Ya se han ido», le dije.
No respondió. Solo me miró, y en sus ojos vi algo que me dolió más que cualquier palabra. Culpa. No debí venir. Esto no es justo para ti. No lo es, repliqué sin suavizar mi voz. Pero ya estás aquí. Y mentí por ti. Lo sé. Por eso debo irme. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Vas a seguir escapando sin rumbo, durmiendo en bosques, huyendo como si fueras culpable? Es lo único que sé hacer ahora. Suspiré. Me senté junto a él, con el suelo húmedo calando mis pantalones. Te dije que tenía miedo. Pero también tengo otra cosa. Una vida que llevaba años estancada. Hasta que llegaste tú. No sé quién eres del todo, Álvaro, pero por alguna razón, te creo. Él bajó la cabeza. Por un instante pensé que iba a decir algo, pero solo murmuró. No merezco esa confianza. Nos quedamos en silencio hasta que el frío empezó a doler. Lo convencí de entrar. Le preparé una taza de leche caliente con miel, como hacía mi abuela. Esa noche, dormimos bajo el mismo techo otra vez, pero algo había cambiado. El muro invisible entre nosotros comenzaba a agrietarse. Los siguientes días pasaron con una calma tensa. Álvaro no volvió a mencionar su intención de marcharse, pero tampoco se relajaba del todo. Salía al bosque temprano, ayudaba con pequeñas reparaciones, e incluso comenzó a cocinar algunos platos sencillos. Tenía una forma curiosa de moverse en la cocina. Preciso, como si cada ingrediente fuera parte de una estrategia. Una mañana, mientras pintaba en mi estudio, lo escuché llamarme con urgencia. Salí corriendo al jardín y lo encontré con la mirada fija en el cielo. Dron de reconocimiento. Militar. ¿Estás seguro? Lo sé por el zumbido. Es distinto. Se volvió hacia mí con el rostro tenso. No puedo quedarme mucho más. Clara. Me están buscando en serio. ¿No hay forma de limpiar tu nombre? ¿Nadie que pueda ayudarte? Él dudó. Luego asintió, muy despacio. Hay alguien. Un excompañero. Estaba en la misma operación. Sabe lo que ocurrió en realidad. Pero vive en Zaragoza. Y no me he atrevido a contactarlo. ¿Por miedo a que te traicione? ¿Por miedo a que no quede nadie que crea en mí? Fui hasta dentro de casa, abrí un cajón y saqué una vieja caja de madera. Dentro había dinero que llevaba años guardando por si acaso. Lo puse sobre la mesa sin decir nada. Álvaro me miró, confundido. ¿Qué haces? Te estoy dando una posibilidad. Ve a Zaragoza. Encuentra a ese hombre. Averigua si puedes limpiar tu nombre. No puedes esconderte toda la vida. ¿Y tú? Yo. Tragué saliva. Te esperaré. Él no respondió. Solo bajó la mirada. Pero esa noche, mientras dormía, encontré una pequeña hoja de papel doblada sobre mi mesa de dibujo. Era un boceto. Yo, sentada en el porche, con el gato sobre mis piernas y una expresión serena. Álvaro tenía talento. Y, por primera vez, me di cuenta de que él también me observaba cuando yo no lo notaba. A la mañana siguiente, muy temprano, lo acompañé hasta la vieja estación de autobuses del pueblo vecino. El autobús salía a las 7:15. Estaba casi vacío. Antes de subir, me miró largo rato, como si quisiera decir mil cosas y no supiera cómo. Si algo me pasa, empezó. No digas eso. Vas a volver. Y vas a contarme que todo se aclaró. ¿Y si no es así? Entonces esta casa seguirá estando aquí. Y yo también. Me abrazó. No fue un gesto torpe ni fugaz. Fue fuerte, honesto. Como si todo su peso, físico y emocional, descansara sobre mí por un instante. Y entonces se fue. Volví a casa en silencio, con el alma encogida y la sensación de que una parte de mí se había subido a ese autobús. Pero lo que no sabía era que ese mismo día, mientras yo trataba de volver a mi rutina, un coche negro sin matrícula aparente se detuvo frente a mi casa. Dentro, dos hombres con traje oscuro hablaron brevemente.
Uno de ellos bajó la ventanilla y tomó una fotografía. En ella, estaba yo, junto a Álvaro, cortando leña 2 días atrás. Pasaron 3 días desde que Álvaro se fue a Zaragoza. 3 días en los que intenté convencerme de que todo estaba bien, que volvería con buenas noticias. Pero en el fondo, algo dentro de mí se movía como una corriente subterránea, una sensación de amenaza, invisible pero real. Traté de mantenerme ocupada. Pintaba por horas, cuidaba el jardín, hablaba con mi gato como si fuera un viejo amigo que pudiera aconsejarme. Pero cada ruido en la calle, cada sombra alargada por la luz del atardecer, me hacía girar la cabeza con sobresalto. El 4.º día, ocurrió algo que rompió definitivamente mi paz. Llamaron a la puerta. Pero no fue un llamado cualquiera. 3 golpes secos, medidos, como de alguien que no estaba allí por cortesía. Miré por la mirilla. 2 hombres. Trajes oscuros. Expresiones neutras, casi frías. Uno alto y calvo, el otro con barba perfectamente recortada. No eran policías. Ni vecinos. Ni mucho menos amigos. No abrí. Uno de ellos habló sin levantar mucho la voz, pero lo suficiente para que lo escuchara. Señora Clara Núñez. Solo queremos hablar. No hemos venido a hacerle daño. Mentira. Lo supe de inmediato. La forma en que sus ojos evitaban la cámara, la tensión de sus mandíbulas. No buscaban conversar. Buscaban algo. A él. Me aparté de la puerta, sin hacer ruido, y fui por el teléfono. Marqué el número que Álvaro me dejó escrito en una servilleta antes de partir, el del tal León, su antiguo compañero. Pero no hubo respuesta. Volví a asomarme. Los hombres ya no estaban. O eso creí. Horas después, encontré una marca en la ventana de la cocina. Apenas visible, como una línea hecha con la uña en la madera. Pero estaba fresca. Ellos habían entrado en mi jardín. Habían tocado mi casa. Y algo dentro de mí se rompió. Esa noche no dormí. Preparé una mochila pequeña con lo esencial, escondí los cuadros más importantes en un compartimento falso bajo el suelo del estudio, algo que mi abuelo había construido durante la posguerra, y me senté con la espalda apoyada contra la pared del salón, una linterna en una mano y el teléfono en la otra. Álvaro no llamó. Pero cerca del amanecer, recibí un mensaje. Lo encontré. Me lo dijo todo. Hay una grabación. Estoy volviendo. No había firma. No hacía falta. Al día siguiente, apenas amaneció, me senté en la galería con una taza de café entre las manos. Estaba helada, pero el calor del líquido apenas me tocaba. Tenía la mirada perdida cuando escuché el motor de una motocicleta en la lejanía. Salté de la silla. Era él. La moto era vieja, de esas de campo, con polvo en los neumáticos y barros secos salpicando el escape. Llevaba una chaqueta que no era suya y un casco rayado, pero en cuanto se lo quitó, supe que era Álvaro. Estaba más delgado. Ojeroso. Con las mejillas marcadas. Pero sus ojos brillaban con fuego. Tengo la prueba, Clara. Una grabación. Él la guardó todo este tiempo. ¿Y la policía? ¿Ya sabe la verdad? No podemos confiar en todos. Hay personas implicadas que todavía ocupan cargos altos. Necesitamos filtrarlo de otra forma. Seguro. Pero... Su voz se quebró. ¿Qué pasa? Te siguieron, ¿verdad? Asentí. Me llevó de inmediato al sótano. Allí le mostré la caja donde escondía mis cosas más importantes. Sacó una memoria USB y la metió dentro de un frasco de vidrio con arroz, como si fuera algo sagrado que había que conservar intacto. Esto es lo único que tengo. Si me pasa algo. No digas eso, le interrumpí. Quiero que tú la hagas llegar a un periodista. Este hombre, me mostró un nombre anotado a mano. Trabaja en Madrid. Es de fiar. No tiene miedo. Guardamos silencio por unos segundos.
Luego me tomó de la mano. Gracias por no soltarme. No tenía a nadie más a quien sostener. Y nos abrazamos, como si fuera la primera vez. O la última. Esa noche, dormimos pocas horas. A la mañana siguiente, teníamos un plan, ir juntos a Madrid y entregar la grabación. Pero cuando salimos al jardín, vimos las huellas. Neumáticos. Profundos. Recientes. Y un papel clavado con una navaja en la puerta del cobertizo. No corran. Siempre llegamos primero. El papel seguía clavado en la puerta del cobertizo, temblando con el viento como si tuviera vida propia. No corran. Siempre llegamos primero. Me sentí vacía. Como si el frío hubiese subido desde la tierra hasta mis huesos. Miré a Álvaro. Él no decía nada, pero su mandíbula tensa y su mirada perdida me decían que ya sabía. El tiempo se había acabado. Tenemos que salir ahora, susurró. No podemos ir por carretera. Nos interceptarían antes de llegar a Madrid. ¿Y entonces qué hacemos? Se llevó la mano al bolsillo de su chaqueta y sacó una llave vieja, de las que parecen de castillo. Me miró con gravedad. En el bosque, a 20 minutos de aquí, hay una cabaña abandonada. Fue de un compañero que ahora está fuera del país. Tiene una radio segura. Desde allí puedo contactar a alguien que nos ayude. No hubo tiempo para más explicaciones. Empacamos lo esencial, la USB con la grabación, un par de mudas de ropa, agua, mi inhalador, la linterna. Dejé el resto atrás. La casa. Mis cuadros. Mis libros. Mi vida. Salimos por la parte trasera, evitando el camino principal. Álvaro conocía los senderos entre los árboles como si los hubiera recorrido 1000 veces. Caminamos en silencio, atentos a cada sonido. El crujir de una rama, el aleteo de un pájaro, el motor lejano de un coche que no podíamos ver. Tardamos más de lo previsto. Las nubes se espesaron, amenazando con lluvia. Cuando finalmente divisamos la cabaña, yo ya no sentía los pies. Pero fue verla y sentir una chispa de esperanza. Hasta que escuchamos los pasos. No venían del bosque. Venían de dentro de la cabaña. Álvaro se detuvo. Me hizo una señal con la mano. Quieta. Silencio. Avanzó con cuidado hasta la ventana. Espió. Y luego volvió hacia mí, el rostro desencajado. Nos estaban esperando. ¿Qué? ¿Cómo? No pude terminar la frase. Una voz grave nos llamó desde dentro. Vamos, Álvaro. ¿De verdad pensaste que podías jugar a los fantasmas para siempre? Álvaro me miró. Trató de protegerme con su cuerpo. Pero sabíamos que ya era tarde. Clara, me dijo con voz firme. Corres hacia la ladera, donde empieza el barranco. Hay una gruta. Métete ahí y espera. No salgas, pase lo que pase. No voy a dejarte solo. No me dejes. Solo espérame. Le di la USB. Pero él me la devolvió. Tú la llevarás. Si no regreso, hazlo tú. ¿Entendido? Las lágrimas ya corrían por mis mejillas. Pero asentí. Corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. Escuché gritos. Pasos. El ruido seco de una pelea. Un disparo. Luego, silencio. Me tiré al suelo entre la maleza, con el corazón en la garganta seca, y la mente bloqueada. No supe cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez minutos. Tal vez una hora. Cuando regresé, ya no quedaba nadie. La puerta de la cabaña estaba abierta. Dentro, solo había una radio rota, un poco de sangre seca en el suelo, y una nota doblada sobre la mesa. Clara, si lees esto, es que no pude volver. No te detengas. Hazlo por mí. Hazlo por todos. Ah. Han pasado 2 meses desde aquel día. Ahora vivo en Madrid, en un barrio donde nadie me conoce. Puse nombre falso. Me tiño el cabello. Trabajo en una cafetería pequeña,
con ventanas grandes donde la luz entra sin pedir permiso. No he vuelto a ver a Álvaro. No sé si está vivo. Pero todas las noches reviso mi bolso, donde guardo la memoria USB, como si fuera un talismán. Aún no la he entregado. Aún no lo he contado todo. No porque tenga miedo, sino porque quiero hacerlo bien. Quiero que cuando se sepa la verdad, nadie pueda callarla. Y entonces, solo entonces, sabrán lo que hicimos juntos. Y lo que perdimos. Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.